tema que hoy nos ocupa está pensado como una charla general en el escenario del taller y se trata del proyecto de arquitectura entre lo global y lo local, miradas, respuestas y responsabilidades disciplinares, docentes y de gestión profesional. En una primera parte se abordarán, prácticamente está armado en dos grandes apartados. En que la primera parte trataremos de llegar a algunas aproximaciones teórico-conceptuales acerca de la arquitectura y el proyecto frente a la dualidad de lo local global. En una segunda parte abordaremos el tema de los saberes disciplinares entre la docencia y la profesión y el taller como ámbito de aprendizaje, para tratar de arribar a algunas reflexiones finales. En esta primera parte de aproximaciones teóricos-conceptuales, considerando el presente de la arquitectura y el proyecto, relevando a la vez propuestas de diversas escalas en distintos escenarios geográficos, en la idea de contribuir a desentrañar y construir un conjunto o sistema de nociones y referencias respecto al impacto que produce la dualidad global-local en el proyecto de arquitectura. Atento a la diversidad y complejidad del tema que intentamos aquí tratar, estas proposiciones deben entenderse como reflexiones, a la vez que interrogantes, en un marco de posibilidades y condicionamientos, con el objetivo de poner en perspectiva un conjunto de posturas y orientaciones para el proyecto contemporáneo en fase con la globalización y las demandas locales. Se plantea la necesidad, en este sentido, de un cierto marco teórico general, desde lo cual establecer una base en que situar la reflexión operativa o práctica de la acción proyectual, entendiendo el proyecto, antes que nada, como una práctica intelectual, una praxis del conocimiento en una construcción gradual y creciente del conocimiento proyectual en el taller. La dualidad global-local requiere alguna explicación, ya que las escalas o estratos socioculturales que van de lo mundial o global a lo regional-local son aparentemente inclusivistas, como de lo general a lo particular, cuando en realidad se presentan como fuertes interrelaciones marcadas por el impacto del desarrollo de las tecnologías y de la comunicación en particular. En este sentido, la escena global en la arquitectura debe ser críticamente analizada desde sus ingredientes hegemónicos, siendo conscientes que hay una tendencia a la homogeneidad mundializada de clientes, de funciones, de temáticas de la arquitectura contemporánea, con un debilitamiento general de los estados y de las cuestiones ligadas al uso público de las ciudades. En el contexto regional latinoamericano, si consideramos que la humanidad se encamina hacia un mundo de urbanización generalizada, no debemos dejar de tener en cuenta que Latinoamérica se presenta como una de las regiones a nivel mundial más urbanizadas del mundo, según informes de la CEPAL. En las ciudades latinoamericanas, bueno, este porcentaje ya asciende al 80% en las ciudades latinoamericanas, el 80% de la población urbana sobre población rural, y hasta un 40% de su población, dependiendo de situaciones de países, vive en condiciones de pobreza y extrema marginalidad de su hábitat. Las arquitecturas cada vez son menos nacionales como factores de identidad específica y más globales, aunque en estos países, en el marco de la condición de marginalidad, como modos pobres de ser global. En gran parte con tecnologías austeras o atrasadas, con un empobrecimiento creciente de los espacios y equipamientos públicos, con una evolución de las asimetrías
por acumulación de riquezas en sectores concentrados de población como consecuencia también de las políticas neoliberales, y con una gran cantidad de población que queda al margen y fuera de los beneficios de una sociedad de bienestar, con una arquitectura cada vez más elitista y ávida de poseer rasgos de aquella condición global. En el campo de la arquitectura, las posturas frente al debate de lo local y global han dado lugar a formas de diseño identificables. Es un debate que se viene gestando históricamente, si se quiere, si consideramos como proyecto contemporáneo, ya desde sus orígenes y sus antecedentes en el movimiento moderno, que presenta como un debate de lo universal frente a lo contextual, diríamos. El movimiento plantea, en este sentido, el movimiento moderno, una visión conscientemente desarraigada a los problemas, en que los problemas están planteados, sus técnicas de resolución y los medios de realización son considerados universales. En este último enfoque, el espacio es un concepto más objetivo, sin apego sentimental o local. En el diseño universal, las únicas concesiones, acá tenemos imágenes de lo que son las propuestas de Le Corbusier, la propuesta de la ciudad para 3 millones, Bloch Marsella. Las cualidades físicas del objeto arquitectónico son más importantes que la búsqueda de significado o búsqueda de identidad. Las propuestas se rigen por la intensa demanda habitacional, de equipamientos, surgidos como grandes necesidades de posguerra, también con un cierto auge de la prefabricación pesada y los procesos de urbanización creciente. Por otro lado, haciendo un ligero pantallazo de lo que fueron estas posturas a través de la historia de la producción arquitectónica, como reacción al estilo internacional del movimiento moderno, en el movimiento postmoderno, los arquitectos redescubren en el valor expresivo y simbólico de los elementos arquitectónicos las formas desarrolladas a través de siglos de construcción y que habían sido abandonadas por el estilo moderno. En este ideario del diseño postmoderno, la obra define ciertos significados. Acá como respaldo hay una imagen de lo que sería la arquitectura de Robert Venturi, que en 1966, en su famoso texto Antimoderno, complejidad y contradicción en la arquitectura, expresa en la sensibilidad postmoderna el modo en que el hombre que está en el mundo es un asunto existencial en búsqueda constante de significado en el espacio que habita o que ocupa al crear sus obras. De alguna manera como un acercamiento frente a estas posturas del movimiento moderno a lo contextual. Por otro lado, haciendo un recorrido más próximo, en los últimos años surgieron como expresiones emergentes las neovanguardias como respuestas a las transformaciones que operaron en los últimos tiempos en el proceso de crear arquitectura, sobre todo determinado por los avances en tecnologías de producción y comunicación. La propuesta en la ciudad genérica. La propuesta para la ciudad genérica de Reinkulas, bueno, es difícil interpretar cómo sería en holandés, ¿no? Reinkulas, plantea un nuevo territorio urbano como escenario de nuevas complejidades que transforman los esquemas de la ciudad histórica, su memoria y fuerza simbólica, para plantear lugares neutros de coexistencia de grupos sociales y culturas diversas. La ciudad genérica pasa a ser un laboratorio de relaciones, miradas que confrontan el modelo heredado de la antigua ciudad sobre la que se construía la historia de una identidad, pero que representa al mismo tiempo otro modelo de concebir y mostrar la ciudad, y al debilitamiento también de una identidad dominante. Lo que Pierre Bourdieu
entiende como el lugar de la negación de lo social. Produce un nuevo ser social construido desde la materia de la diferencia de lo heterogéneo. Los diferentes elementos, calles, edificios, naturaleza, coexisten mediante relaciones flexibles en una espectacular diversidad organizativa. La ciudad genérica se rodea de una constelación de nuevas ciudades, a su vez, como una clara proliferación a modo de zapping sociológico. Por otro lado, la globalización se presenta como un hecho característico de una condición contemporánea, y en este marco se hace patente la crisis de un modelo urbano en el que operan las profundas transformaciones del último cuarto del siglo XX, desde el último cuarto. El desarrollo tecnológico en lo comunicacional apoya fuertemente los procesos de globalización y que tienen su máxima expresión en las redes sociales y el uso intensivo de Internet. La constatación evidente que el diseño es hoy un fenómeno global cuyos objetos pueden crearse y producirse en cualquier lugar, socavan principios de una arquitectura contextual, histórica, geográfica e identitaria. Este nuevo fenómeno lo sintetiza Hans Ebeling en su libro Arquitectura en la era de la globalización, definiéndola como la supermodernidad arquitectónica. Con el desarrollo de medios de comunicación y transporte, el radio de acción como marco de actividad del hombre ha cambiado sustancialmente y la actitud ante estos nuevos espacios se encuentra carente de arraigo, configurando la idea o el concepto de no lugar, en el que resulta difícil establecer un diálogo con su historia e identidad y desde donde surgen patrones de comportamientos estandarizados, reproducibles en cualquier lugar del mundo y en cualquier sociedad. El antropólogo francés Marc Auger, en su obra Los no lugares, espacios del anonimato, acuñó la frase no lugar para referirse a los lugares de transitoriedad que no tienen sentido de pertenencia, tales como se pueden ver ejemplificados las autopistas, caso paradigmático, un poquito atrás la ciudad de Los Ángeles y muchas otras metrópolis y megalópolis del mundo, que en definitiva generan nuevas rupturas en el espacio de la ciudad y los espacios urbanos. También son muestra de esto los barrios cerrados o countries que proliferan como tipología en la última década, generando nuevas rupturas profundas en el tejido de la ciudad. Como una mala copia de aquella ciudad-jardín ideal planteada por Howard allá en la ciudad de Letchworth, en Inglaterra. El centro comercial, como otra tipología urbana que define esta idea de los lugares o no lugares, como grandes conjuntos que se convierten en verdaderas catedrales del ocio y del consumo. También los centros financieros, donde domina la densidad edilicia, la altura de los edificios, haciendo gala de avanzadas tecnologías. Esto, a modo de ejemplo, se presentan, en este caso es creo que Dubái, y estamos mostrando la Défense en París y Canary Wharf en Inglaterra, en Londres. Como consecuencia, en el escenario de las ciudades latinoamericanas, estos conceptos o estas tipologías urbanas se presentan los barrios, por ejemplo, como exponentes de la nueva ciudad, como tipologías que se reproducen interminablemente y donde se pone de manifiesto otro concepto que quiero incorporar, que es la dualidad de
lo que se produce a partir de, o como consecuencia de esta cuestión de las tipologías de country, como ciudad formal que se contrapone a los barrios populares antes autoconstruidos como ciudad informal, que en el fondo pretenden formar parte de estos nuevos sistemas de ciudad. Estas imágenes se repiten de manera constante en capitales y ciudades latinoamericanas y del tercer mundo en general, lo que muestra claramente la pobreza, la segmentación y la marginalidad social. Estas últimas imágenes podemos reconocer la Villa 31 en el contexto de la ciudad de Buenos Aires. En este contexto globalizado en el que todo ocurre simultáneamente y en todas partes, nos obliga a reflexionar. Nuestras sociedades exigen respuestas y demandan responsabilidades y exigen incorporar desde el proyecto propuestas que puedan reinventar la ciudad desde un enfoque de una ciudad más inclusiva e integrada. Para un poco ejemplificar estas nuevas posturas, desde una visión casi polarizada, se pueden identificar tipos de respuesta en el proyecto y la arquitectura según el peso de lo local y las relaciones que el proyectista o el grupo de proyectistas establece con su contexto sociocultural. O el proyecto, como algunas reflexiones finales, se aferra a un enclave local, lugar, a su historia y su identidad, o a una visión conscientemente desarraigada como respuestas universales a problemas planteados. Una tercera posición, como posición alternativa a esta polaridad, se hace necesario buscar modelos que interpreten nuevas maneras de ver la realidad y sus posibles transformaciones entre lo local y lo global, a través de diseños que tiendan a la consideración, por un lado, de todos los actores sociales sin exclusiones y respondiendo a la realidad del contexto. En definitiva, el dilema que se plantea es el de responder a cuestiones específicas del lugar en el que operamos y entendemos, pero que al mismo tiempo se insertan en un contexto de un mundo más amplio, un mundo globalizado, con nuevas posibilidades que bien pueden ponerse en positivo. Este es el desafío: cómo articular las dos cuestiones, cómo ponderar los valores de lo local frente a lo global. Acá quiero presentar algunas obras. Está la de Senegal primero, ¿no? Volver un poquito. Esta es una obra que de alguna manera también confronta la cuestión de lo global y lo local, en el sentido de que es una obra que pertenece a una arquitecta japonesa, que lo tengo que leer el nombre, Toshiro Mori, que vive en Estados Unidos, enseña en la Universidad de Harvard, y en el contexto de relaciones de asociaciones no gubernamentales o financiamiento de una fundación, llega con un proyecto, pero conscientemente buscando valores en lo contextual. En este proyecto de un centro para artistas en Senegal. Pasando a otras propuestas, ya en el marco latinoamericano. No, volvemos un poquito más. Ahí están las otras, tengo después. Siguiendo en esta línea, digamos, en otros lugares, como el caso de este proyecto de Renzo Piano, la puerta de la ciudad de Vallerta, con un complejo destinado al uso del parlamento de la ciudad, que propone un diseño contextual que explora propuestas contemporáneas que se materializan en elementos singulares
expresado en forma más o menos vernaculares, con el aprovechamiento de materiales y recursos del lugar, ponderando el valor de lo local como seña de identidad, sin renunciar a la búsqueda de una expresión contemporánea. En el próximo ejemplo, que es el Teatro La Liga, en la ciudad de Girona, Barcelona, España, este grupo de arquitectos RCR, el último premio Pritzker, propone un edificio que se plantea la recuperación del espacio público como elemento articulador, como espacio de múltiples actividades, formalmente respetando con armonía las líneas del contexto con uso de tecnologías alternativas, viejos materiales con nuevos usos. Con esto un poco quiero redondear en esta primera parte de la exposición, destacando la idea de que es posible desde lo local hacer lugares, hacer cultura con una perspectiva global. En esta segunda parte de la exposición, y entroncando con la idea que desde el ejercicio profesional se destaca la necesidad de formar profesionales reflexivos que asuman la responsabilidad de construir la parte arquitectónica de un hábitat en las condiciones particulares de lo local y en el tiempo histórico, social y económico que nos toca, podríamos decir que nos costó, dentro del marco de lo disciplinar y en esta facultad, como tal vez en muchas otras facultades, un largo proceso imaginar que los arquitectos puedan ser de utilidad, por ejemplo, en temas urbanos, tales como la recuperación de los espacios públicos, o, más específicamente, para los habitantes de bajos recursos, o del involucramiento del arquitecto en el diseño a partir de la interpretación de planes estratégicos, o de la recuperación y diseño específicamente de espacios públicos en la ciudad. Y acá, volver un poquito, bueno, hago referencia a un autor, el arquitecto Roberto Fernández, que reivindica, para entroncar con el tema disciplinar, la importancia de una teoría crítica y de un posicionamiento ético para lo proyectual y la arquitectura. Para el autor, el proyecto nunca es parte de una mera instrumentalización teórica, sino una forma de reflexión y producción cultural. ¿Volvemos a esto? Sí. Va a quedar, déjalo ahí porque el otro gráfico viene después. El taller, como ámbito de excelencia del aprendizaje del proyecto de arquitectura, se presenta como un ámbito idóneo para la construcción del aprendizaje del proyecto de arquitectura, no solo como un formato simulatorio de una cierta idea liberal de la profesión, entendida como producción de proyectos, sino que debe ser superada tanto en pos de investigar, experimentar y producir respuestas a las nuevas demandas, como respuestas a las necesidades locales. A fin de profundizar el tema de la docencia en el taller, en este caso en la modalidad de taller vertical, o sea que involucra todos los niveles de la carrera, el taller representa el modelo pedagógico del área del proyecto arquitectónico como un sistema de enseñanza-aprendizaje que permite la interacción entre docentes y estudiantes
donde actividades de proyecto, críticas, clases específicas y elaboración de conclusiones, evaluaciones, se constituyen en formas específicas en la construcción del conocimiento en la disciplina. La propuesta de trabajo en taller es amplia e inclusiva. Prevé el desarrollo proyectual en redes de trabajo mediante interacciones grupales que compromete y potencia la tarea de la enseñanza-aprendizaje entre docentes y estudiantes. Recientemente, en el primer semestre del año 2017, el taller cuenta con la incorporación de jóvenes graduados de la Academia de Arquitectura de Mendrisio, Suiza, que fueron beneficiarios de becas de intercambio bastante particulares porque contemplaban poder hacer con esas becas el total de la carrera en la Academia de Mendrisio, Suiza, y esta incorporación tiene la intención de capitalizar estos docentes, estos profesionales que también fueron docentes, con diferente formación y perfil a la nuestra, a fin de nutrir la revisión y formulación de propuestas metodológicas del taller desde una perspectiva interinstitucional y comparada. Se busca sumar nuevos enfoques teórico-conceptuales, estrategias de proyecto, herramientas de enseñanza-aprendizaje, de desarrollo investigativo, que permitan un enriquecimiento y futura, incluso, renovación en los equipos docentes del área proyectual. El proyecto arquitectónico dentro del taller es abordado en diferentes escalas y niveles de complejidad creciente, que en este cuadro se muestran como un enunciado, si se quiere, según variables y aspectos con distintos énfasis que van de primero a quinto año, incluso sexto año. En una línea están las variables, considerando esta matriz no como un marco cerrado, sino más bien como referencial para construir o planificar específicamente por nivel a partir de la definición de variables y complejidades, que a esto le sigue obviamente una planificación más ajustada por nivel. En la práctica semestral se toma para el taller un conjunto o sector de la ciudad, en su conjunto, en el conjunto del taller, un sector de la ciudad a partir de la documentación y antecedentes existentes para el Gran San Miguel de Tucumán, en este caso, tales son como, bueno, algunas propuestas que surgen del plan estratégico para Tucumán, en realidad debiera por lo menos contemplar algo del Gran San Miguel de Tucumán. En este caso, lo que vemos acá referenciado con estos gráficos contempla lo que son los límites de la capital, que como se ve esbozado en la metrópoli, además abarca otros municipios y comunas que todavía no tienen planificada su jurisdicción alguna de ellas. A partir de esto, de planes, de bibliografía producida en el nivel local a través de institutos de investigación, que también es importante destacar los esfuerzos del Instituto del LIDAN, que en este sentido aportaron también ideas para concursos de renovación y recuperación de las áreas centrales, poniendo en perspectiva, a su vez, el análisis de casos de proyectos paradigmáticos, de proyectos urbanos arquitectónicos a partir de planes estratégicos. ¿Buenos Aires no está acá? Bueno,
En este marco, digamos, en el taller, a modo de ejemplo, porque pensaba que es más abarcativo de las diferentes escalas, una propuesta para el desarrollo del taller de quinto año. Abarcamos, a partir de estas propuestas de un desarrollo estratégico de la ciudad, tres grandes escalas, en las que se puede diferenciar la macroescala, la mesoescala y la microescala, que contemplan actividades, digamos, sucesivas, el abordaje al problema de la ciudad como sistema espacial urbano, en la mesoescala el sector urbano o el entorno mediato, y la microescala como el proyecto arquitectónico en el entorno inmediato. Pasar. Este es un ejemplo que traigo a colación porque, bueno, tiene una gráfica, digamos, completa, que un poco entronca con la cuestión de la idea de lo metropolitano. Es producto de un concurso, ganadora de un concurso de un grupo español que se llama Ecosistema Urbano para la revitalización de una ciudad rusa, en la que se plantean, además de todas las cuestiones urbano-arquitectónicas tradicionales, el tema que también intentamos que atraviese la actividad proyectual en el taller, que es la cuestión de la sustentabilidad. En la macroescala, la ciudad como sistema espacial urbano, el poder estudiar los elementos estructurantes de la ciudad, a partir de ello proponer situaciones de intervenciones en tipologías tales como la manzana, los corredores verdes, parques urbanos, como tipologías específicas. También incorporar el concepto de descentralización y la creación de nuevas centralidades en la ciudad. El énfasis en esta escala estaría dado en la conectividad, la integración, la revalorización y la creación de espacios públicos atravesados por lo sustentable. En la mesoescala, el sector urbano, como espacio significativo, como espacios de tensión y conexión, las intervenciones estratégicas en áreas consolidadas, vacantes y o revitalizar, el aprovechamiento de intersticios urbanos significativos y relevantes, el equipamiento urbano de valor patrimonial, hoy subutilizados con un alto potencial de convertirse en lugares significativos de la ciudad. La vinculación, las conexiones entre el tejido urbano existente, los grandes equipamientos urbanos y los conjuntos habitacionales. El énfasis en esta escala, que ambas escalas, en el caso del quinto año, son abordadas y desarrolladas en el primer semestre, estaría dado, en algunos de los casos que tomamos, como el corredor verde, como tipología espacial urbana, los grandes equipamientos urbanos del espacio público y los conjuntos habitacionales de alta densidad. También en el quinto año desarrollamos a nivel de microescala, que se desprende de este proyecto de sector de ciudad, el entorno inmediato con respecto al conjunto urbano arquitectónico. El programa urbano arquitectónico como grupo de sistemas multifuncionales y complejos, y como tipo espacial, grandes equipamientos urbanos en áreas centrales como edificios significativos, el espacio público como elemento articulador, y la respuesta morfológica a la comunicación de significados urbanos espaciales. También, digamos, como un apartado especial, la consideración de la vivienda colectiva. Poniendo el énfasis en estas dos grandes cuestiones, los grandes equipamientos y la vivienda colectiva como conjunto. Esta propuesta, bueno, la quería traer a colación porque se trata de... Esta propuesta está publicada en distintos números de la Sociedad Central de Arquitectos
y abordan lo que es el tema de una planificación urbano-ambiental para la ciudad de Buenos Aires. Este sería como un planteo muy general, como idea, donde se ven los límites de la capital, en donde a escala mesurbana de ese plan general se toman distintos proyectos de intervención a lo mesurbano, como la idea de algunos parques o corredores o parques lineales, como este que se llama el Corredor Verde del Oeste. En la microescala, bueno, es como el mismo proyecto, ¿no es cierto?, atiende al diseño de proyectos arquitectónicos específicos a escala de conjunto en la microescala urbana. Bueno, volviendo al gráfico de las competencias y los escenarios posibles, que quedó mal ubicado, nos interesa también abordar desde la docencia, la academia, la institucional, un cierto reconocimiento, un poco como un intento de clarificar todos aquellos ámbitos posibles de la actuación profesional. En este marco, o en este gráfico, poder identificar el universo posible de la intervención del arquitecto en los distintos sectores de la sociedad. Por un lado, el sector público, tomamos en este primer esquema, el sector privado y el sector de la academia, y cómo los roles van definiendo distintas posibilidades desde el sector público, donde el arquitecto puede llegar a tener incidencia en el diseño de políticas, programas o proyectos sociales, o como técnico o como funcionario. También vinculado a esta posible actuación del sector público, las consultorías en agencias o instituciones que se ocupan de programas de desarrollo y que se expresan como un modelo de actuación de gestión asociada, como asesorías técnicas específicas en el marco de proyectos más o menos participativos y también con propuestas a nivel de proyectos integrales de desarrollo del hábitat. Por otro lado, el sector privado, que digamos como idea de lo que sería el paradigma de la actuación profesional entendida como libre ejercicio de la profesión tradicionalmente entendida, como el arquitecto en su estudio, trabajando con un comitente particular o no particular, y lo que aparece acá como un proceso interesante también, la actuación profesional en los procesos no solo de gestión, sino de autogestión, tanto por el interés público como por el interés privado, dando lugar a actuaciones que pueden tener que ver con estas agencias o instituciones de diverso grado o con el sector empresarial como emprendimientos propios o al servicio de grupos empresariales en la construcción, diseño y producción, donde lo que domina es el esquema de la inversión inmobiliaria, las actividades comerciales, desde la lógica que obviamente prima en los sectores empresarios, que es la lógica
del beneficio, de la ganancia. Y después lo que acá se plantea es la cuestión de también como un ámbito de autogestión y de participación posible en los concursos públicos o privados, tanto de arquitectura como urbanismo, donde, bueno, normalmente responden al desafío de trabajar en equipo, en el caso de lo urbano, interdisciplinariamente, para producir también o enmarcarse dentro de lo que serían los campos de la actuación o la actividad profesional post-academia. Después también, más allá de los ámbitos de actuación profesional, es importante destacar lo que desde la disciplina también se propone, o las necesidades o las demandas de las especializaciones de una formación posgrado. Este es todo un tema en el cual la facultad está haciendo camino, y también desde esa mirada se impone la necesidad de una mayor articulación con otras universidades u otras instituciones que se encargan de la formación disciplinar. No necesariamente del Estado, también en el ámbito de las organizaciones no gubernamentales se produce esta sinergia de formación desde la reflexión, acción, reflexión, donde muchos arquitectos, o por ahí no tantos, eligen este camino también como una forma de perfeccionamiento y de actuación profesional. Con respecto al taller, a cómo estoy buscando la de los concursos de alumnos. ¿Ah? Está. Digamos, en línea de esto, digamos, hay algunas iniciativas que a veces se llevan adelante en la facultad, como que a partir de encuentros, seminarios, congresos, se realizan concursos para estudiantes. En el marco del taller intentamos que haya un compromiso por parte de los estudiantes en participar de estas oportunidades. Esto es, a modo de síntesis, una participación en un proyecto arquitectónico de lo que sería el quinto año, en el contexto de un congreso de forma y contexto. En el otro también se trata de un estudiante del taller que a partir de la propuesta pedagógica y del ejercicio de taller realizado en el primer semestre y después en el desarrollo de un equipamiento comunitario, en este caso museo, participa en un concurso latinoamericano para estudiantes, sacando premio por su propuesta. En definitiva, desde el taller intentamos abrir estas líneas o considerar estas otras formas de participación, formación, que de alguna manera abren una puerta hacia el compromiso o el rol que va a cumplir después en su labor profesional.
Bueno, para finalizar, podemos de alguna manera reflexionar acerca de todos estos temas y los grandes desafíos que presentan para una producción arquitectónica significativa, auténtica y con identidad basada en los valores. Hay una crisis, partiendo del hecho de que hay una crisis de identidad, una desconfianza en los propios valores, entendiendo erróneamente la heterogeneidad y la diferencia como disvalor, como categorías inferiores a la homogeneidad en otras culturas. En la sociedad contemporánea, el acento está puesto en la disociación y en la complejidad, lo que supone la búsqueda de formas de articulación organizadoras de lo diverso. La dimensión local aparece como lugar privilegiado de esta articulación de lo diverso. El desarrollo local, relacionado con los procesos de globalización, buscando formas de articulación de lo local con lo global, como una visión global con perspectiva local. La integración social en el marco de la segmentación, la marginalidad y la pobreza, y la identidad entendida como forma de pertenencia y participación más que de falsos símbolos. Los edificios sitios, el espacio público por excelencia, deben constituirse en portadores de mensajes significativos a la sociedad en su conjunto, proponiendo la ciudad como inclusiva, no excluyente, y resignificando la obra en su sentido social.